Frío, hace mucho frío y la factura de la luz está disparada. El kilovatio hora está más caro que nunca. Y resulta que el Gobierno no tiene la más mínima intención de hacer nada por aliviarnos ese sufrimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el PSOE y Podemos, estando en la oposición, arremetían salvajemente contra el Gobierno de Mariano Rajoy, diciendo que era una vergüenza que no hiciera nada cuando se disparaba el consumo de energía y no hacían nada por bajar el precio de la luz? Bien, pues nos preguntamos, ¿qué están ellos haciendo ahora? Pablo Iglesias y los suyos, los ministros de Podemos, están desaparecidos, ni siquiera dan la cara. Y los del PSOE tampoco tienen la más mínima intención de echarnos un capote. Le están pidiendo al Gobierno que por lo menos baje el IVA de la luz, que está en un 21%. Y el Gobierno se niega. La ministra portavoz, María Jesús Montero, asegura que eso es imposible, que no se puede hacer porque Bruselas lo impediría. ¿Se acuerdan cuando nos mentía del mismo modo diciendo que el IVA de las mascarillas no se podía bajar porque Bruselas lo impedía? Resultó ser mentira, ¿verdad? Bueno, pues esto también. Resulta que en las circunstancias actuales, con una pandemia galopante, disparándose los contagios, con una situación en la que millones de familias y empresarios se están desangrando económicamente y con las circunstancias ahora agravadas por esta ola de frío y de nieve, resulta que tenemos el peor gobierno posible en las peores circunstancias imaginables. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid a través de la frecuencia 48 de la TDT. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito Televisión, también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Pero también pueden ahora descargarse nuevas aplicaciones. Por ejemplo, se puede descargar la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. Es un nuevo modo de vernos, pero también la aplicación de Distrito TV para los televisores Smart TV, especialmente para la marca LG y todas las marcas. Estamos ya trabajando también para la Samsung, para que se les pueda sintonizar con total facilidad. Puede descargarse la aplicación de Distrito TV para el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, con Amazon y con Xiaomi. Y también se puede descargar la aplicación de Distrito TV para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Son nuevas maneras de sintonizar con nosotros a través de todo tipo de televisores. Cada vez llegamos a más gente. Y para acompañarnos esta noche y debatir los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Fernando Fanego. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos en estos gracias. días de frío y nieve. Pero hemos conseguido abatir a Filomena. Hemos conseguido, bien. A ver si es verdad que salimos más fuertes de todo esto. Don Jesús Ángel Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos también. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Resulta que respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, tendrás un 15% de descuento. Cuídate y cuida a tu familia de virus y bacterias llamando al 900-730-122. Desde la llegada de Filomena, el coste de la factura de la luz no hace más que incrementarse. Resulta que cuanto mayor es la demanda de consumo energético, más cara nos sale la factura de la luz. La factura se ha situado en el entorno de los 80 euros el megavatio hora, los 80 o los 90, llegando a alcanzar el récord de los 94,99 euros el pasado viernes, día 8 de enero. Eso era un 123% más que una semana antes y bastante lejos de ese precio medio registrado a lo largo del año 2020, que fue de 33,98 euros el megavatio hora. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está mirando hacia otro lado ante esta circunstancia, pero cuando estaban en la oposición, bien que arremetían contra el Ejecutivo del PP si la luz subía cuando las
temperaturas eran muy bajas. En enero de 2017, Pablo Iglesias denunciaba en Twitter: disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Ahora, sin embargo, no dice nada, pero entonces decía que era una vergüenza. Es una vergüenza que las eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología. Es una vergüenza que las empresas eléctricas estratégicas sigan sentando en sus consejos de administración a exministros y a expresidentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Es una vergüenza que el gobierno no... La verdad es que el Partido Popular ha denunciado la demagogia de Podemos, que bien que atacaba al gobierno, cuando en el gobierno estaba el Partido Popular, sí se disparaba el consumo energético y no bajaba el precio de la factura de la luz. Sin embargo, se niega ahora a rebajar esa factura, a pesar de que la ola de frío que estamos sufriendo es de lo más exagerada. Este es el vídeo que han difundido. Podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les va a bajar la factura de la luz. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles: la factura de la luz va a bajar. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. La única fuerza política que tiene las manos libres y que tiene el coraje suficiente como para sentarse delante de una eléctrica y decirles: tus beneficios van a ser más bajos porque la factura de la luz tiene que bajar. Bajada de la factura de la luz, estableciendo control de precios. Garantizar que la factura de la luz deja de ser una de las más caras de Europa y que no hay nadie que se quede sin luz o sin suministros por no poder pagarlo en los meses de invierno. A nosotros nos gustaría bajar la factura de la luz mucho. Estos días la factura de la luz nos va a salir más cara que nunca. Está haciendo frío, mucho frío, estamos poniendo la calefacción. Muchas son eléctricas, otras son de gas. El caso es que el kilovatio hora se está disparando y al final lo acabaremos pagando en nuestra factura. Nos hace falta porque las renovables no son capaces de producir energía suficiente y nuestra factura se encarece aún más a causa de los impuestos y los peajes. Y el gobierno, como les decimos, se niega a rebajar el IVA, que es de un 21%, argumentando que lo prohíbe Bruselas. La misma mentira que nos dijo cuando se negaba a bajar el IVA de las mascarillas. María Jesús Montero dice que este incremento es coyuntural. Quiero decir, en segundo lugar, que este incremento del precio es coyuntural, se produce en un momento concreto donde hay un incremento de la demanda, donde hay una falta de capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar o las energías eólicas, por cuestiones también climatológicas, y por tanto estamos hablando de un pico concreto, pero no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, primero, ¿por qué es tan cara la factura de la luz? Bueno, primero tenemos que entender que la factura de la luz, como la recibimos cada uno de nosotros, tiene más de un 60% de impuestos y cargas reguladas. La factura de la luz de un ciudadano medio en España es la tercera más cara de la Unión Europea por esa enorme cantidad de cargas y de impuestos. Es la tercera con mayores cargas e impuestos. Por lo tanto, tenemos un IVA del 21%, comparado con, por ejemplo, Alemania, que tiene un 19%, Francia, que tiene un 5,5%, Portugal, que tiene un 6%, o Italia, que tiene un 10%. Además de tener un IVA muy alto, tenemos un impuesto eléctrico que se aplica sobre la potencia contratada más la energía que consumimos multiplicado por 1,05. Es un 4,8% de todo eso multiplicado por 1,05. Y además hay un impuesto a la nuclear, hay un impuesto a la hidráulica. Y el precio mayorista se ha disparado porque hace mucho frío, por supuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, uno,
La utilización de las renovables se ha desplomado. La solar y la eólica prácticamente no están funcionando. Al no tener esa capacidad de generación funcionando, entonces entra el gas y el carbón en un entorno en el que hace un enorme frío y el precio del gas ha subido. Pero además, y este es un elemento clave, es que hay otro impuesto escondido en el precio mayorista, que es el precio de los derechos de emisión de CO2. El precio de los derechos de emisión de CO2 es un impuesto por el cual el Estado español recauda alrededor de 1.000 millones al año, que se le da unos derechos de emisión a cada país, el país los vende y con eso recauda una gran cantidad. Por supuesto, cuanto más sube el precio de esos derechos, mejor. ¿Qué es lo que hacen los estados? Limitan la oferta de derechos de CO2 y además han puesto un precio mínimo. El precio del CO2 ha subido más de un 600% en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una factura eléctrica que es una máquina de recaudar de los contribuyentes cautivos. No solamente es el impuesto eléctrico, no solamente es el CO2, que es un impuesto encubierto, no solamente el impuesto a la nuclear y a la hidráulica, sino además el IVA más alto, como si fuese un bien de lujo. Don Daniel, la ministra María Jesús Montero asegura que el IVA del 21% de la factura de la luz no se puede rebajar porque eso lo impediría Bruselas. Nos dijo lo mismo con respecto a las mascarillas y resultó ser mentira. ¿Esto también es una mentira del gobierno? Es completamente falso. Portugal ha bajado el IVA de la electricidad al 6%, Francia lo tiene al 5,5%, Italia lo tiene al 10%, Alemania lo tiene al 19%, la media de la Unión Europea es el 18% y, por supuesto, pues nosotros tenemos el 21% y eso se puede bajar inmediatamente, como el impuesto eléctrico, que me gustaría recalcar eso. Es que el gobierno que es tan adicto a la utilización de Real Decreto puede hacer un Real Decreto para rebajar el impuesto eléctrico y el IVA ante una situación en la que suben los precios por una situación puntual, porque ha habido una ola de frío enorme, las renovables no funcionan prácticamente nada y el precio del gas y la utilización de gas y carbón han aumentado. La ministra María Jesús Montero también asegura que esta subida del precio de la electricidad es meramente coyuntural debido a la ola de frío, a este incremento en la demanda energética, pero que desde que ellos llegaron al gobierno esa factura de la luz no hace más que bajar. ¿Es eso cierto? Bueno, el precio es que es muy importante lo que acaba de mencionar. Están constantemente utilizando, equiparando factura de la luz, que es lo que nosotros pagamos, cada uno de nosotros como consumidores, con el precio mayorista, que es un porcentaje muy pequeño de la luz que pagamos. El precio mayorista, que es el componente de energía de la factura, que como decía antes es menos del 40% del total de lo que pagamos, es verdad que ha bajado mucho, pero la razón por la que ha bajado mucho es precisamente por lo que Unidas Podemos y Equo y todo esto quieren atacar, que es porque tenemos un sistema marginalista en el que la competencia ha hecho que las empresas hayan reducido el precio en el mercado mayorista cuando aumenta la utilización de renovables, cuando aumenta la disponibilidad hidráulica, nuclear y de gas, y por lo tanto hay una oferta amplia y además barata. Es verdad, pero no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Esto es un efecto completa y absolutamente aislado, y además debemos recordar que la razón por la que ha bajado ese precio mayorista durante todo ese periodo, pero en un entorno en el que se disparaba el precio del CO2, que en eso sí tiene el gobierno mucho que ver, que es el que recauda y el que vende esos derechos de emisión. Por lo tanto, es verdad que ha bajado el precio mayorista, pero no es verdad que haya bajado la factura de la luz que pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque como repetía antes, el impuesto eléctrico y el IVA funcionan el uno sobre el otro. Y entonces el impuesto eléctrico, además de multiplicarse por encima del 1,05, por encima de la suma del
la potencia más el consumo, es decir, cuanto más consumes, más recauda el Estado, sino que además se le aplica después el 21% de IVA y cualquiera de los ciudadanos que nos esté escuchando sabe perfectamente, o viendo, sabe perfectamente que su recibo de la luz no ha bajado un 30% cuando el gobierno estaba el Ejecutivo, desde que el Ejecutivo está en el gobierno. Eso es un efecto de una parte pequeña, el resto no lo hemos visto. Y un detalle más, don Daniel, ¿cuál debería ser nuestra apuesta? ¿El mix energético adecuado para España? Hombre, un mix energético tiene que responder a dos retos. El primero tiene que ser competitivo y el segundo es garantizar el suministro. Si tú aumentas dramáticamente el porcentaje de energías renovables que son intermitentes y además muy volátiles, obviamente necesitas tener un respaldo de gas natural para que no te encuentres con lo que hubiera pasado si se hubiese implementado el mix ideológico que quería implementar Podemos ahora, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que ahora mismo tuviésemos el mix en el que se hubiera eliminado la nuclear y el gas como quería Podemos a favor de las renovables y el factor de utilización de la eólica cae al 15%, no cae un 15%, cae al 15% y el de la solar al 5%. Tendríamos cortes de luz en toda España y los precios disparados, porque por supuesto no casaría la demanda con la oferta. Entonces, disparados mucho más. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un mix equilibrado, un mix limpio y un mix que a la vez sea sostenible y estable. Eso necesita que las renovables tengan respaldo de la nuclear y del gas natural, necesita que tengamos energías de base, la hidráulica y la nuclear son esenciales en ese entorno y, por supuesto, lo que necesita es que tengamos un gobierno que no tenga objetivos ideológicos y de demonizar tecnologías por razones completamente espurias, sino simplemente de garantizarle el suministro a los ciudadanos. Porque lo que no nos podemos permitir es un entorno en el que se dispare la factura porque se tengan que generar muchísima sobrecapacidad de eólica y solar para que no haya cortes de suministro cuando funcionan al 15%. Claro, es como una especie de burbuja inmobiliaria, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, mientras se va avanzando en la transición energética, tenemos que tener un mix que cumpla con esos objetivos. Y para que los cumpla necesitamos hidráulica, necesitamos gas natural y necesitamos, por supuesto, nuclear. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Jesús Ángel, la factura de la luz va a ser el siguiente disgusto que nos vamos a llevar, ¿eh? Totalmente, es que esto es... lo decíamos ayer en el programa, esto casi es un cachondeo, ¿no? O sea, en un momento tan delicado de la situación de todos los españoles, que estamos viviendo una pandemia, no solo sanitaria, sino económica, que estamos en una situación muy grave con la llegada de esta también con Filomena, que ha parado la economía prácticamente del centro de España 10 días, pues que estos señores pues no hagan nada de lo que prometían anteriormente. Ellos prometían que iban a controlar el precio de la luz y sobre todo en los momentos más complicados de la gente. Ellos tienen aparatos para controlar el precio de la luz, ¿vale? La demanda, es verdad que es una subasta y la demanda puede subir y la luz sube, pero ellos tienen una cosa que se llama IVA, que es el 21% del IVA, y ese 21% lo pueden regular según la necesidad energética, la demanda energética que tenga el país. Ya ha oído don Daniel Lacalle, nos miente la ministra cuando dice que no se puede bajar porque Europa lo impediría. La misma mentira que nos dijo con las mascarillas. No, claro, si es que esta gente no dice una verdad ni aunque se equivoque. Y esa es la razón, como estamos así, como estamos. Es un gobierno que habla, un gobierno de lo social y le da lo mismo a la gente. Lo que tendríamos que mirar es la factura de la luz que está pagando el señor Iglesias en su chalet, en su mansión. Seguro que es una factura de la luz, que con esa factura de luz pues lo pagaría a lo mejor la luz de 300 o 400 personas, ¿no? Porque para mantener caliente ese chalet pues es un despropósito de gasto energético. Luego esta gente ha ido metiendo la mentira de esas energías renovables, que es verdad que tenemos que ir a ese proyecto, pero todavía no tenemos la tecnología adecuada para poder suministrarnos. Hay una cosa que se llama energía nuclear
Y lo que no puede ser es que aquí no tengamos energía, centrales nucleares que nos suministre electricidad muchísimo más barata, además, muchísimo menos contaminante que cualquier otra energía, y la estemos importando de Francia. Es verdad que puede haber un accidente, por supuesto, pero si hay un accidente en Francia, ¿no va a afectarnos también a España? Es que ya la demagogia de esta gente llega a unos niveles del absurdo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llevas constantemente diciendo mentiras, demagogia barata, como las imágenes que ha sacado de Pablo Iglesias, que todo el gobierno está conchavado con las eléctricas. ¿Qué pasa? Que Pablo Iglesias está conchavado con las eléctricas. Se ha subido más de un 50% la luz. Ahora, ¿por qué no sale? Ahora está escondido en su ratonera, y ahí no sale ni para Filomena. Ahora no da la cara, don Fernando. A ver, yo creo que hay una cosa que creo que deben, por lo menos, y yo creo que soy conscientes tus televidentes, es que es muy difícil de engañar a tanta gente. Es muy difícil de engañar a tanta gente porque hay una razón clara. Es decir, los señores que nos gobiernan son víctimas de su propio populismo. Es decir, son autovíctimas. O sea, son tan ingenuos que hasta ellos mismos caen en los errores que otros cometieron. Aún estoy por ver en los medios de comunicación, lógicamente afines al régimen socialista comunista que tenemos en España, donde se convoque algún tipo de manifestación o de protesta sobre la subida de la luz. O sea, todavía no he visto que ningún medio afín al gobierno haga algún tipo de aclaración de que esto es inconcebible, ¿no? Cuando ellos mismos, como tú bien referías, Jesús Ángel, no hace mucho tiempo se quejaban y decían, efectivamente, hubo una reconversión, porque era necesaria, ¿no? Pero no perdamos la perspectiva de todo esto de dónde deriva, que como bien has dicho tú, Jesús Ángel, deriva del señor González, ¿sabes? De la administración González, que firma un acuerdo de desnuclearización de la energía, ¿sabes? Pero, claro, eso supone que la energía, aún siendo más barata, nos cuesta ahora muchísimo más cara porque compramos la misma energía a un tercero que la fabrica o que la genera de la misma forma. Es decir, tan peligrosa como lo era en España, lo es ahora en Francia, puesto que nos afectaría de la misma forma. Con lo Pero cual se ha hecho mucha demagogia con el tema de la energía nuclear. Absoluta. Argumentando que es peligrosa, cuando en realidad la tenemos acá al lado en Francia, con el mismo peligro. Cuando se dice que genera residuos, los residuos nos los acabamos tragando igualmente nosotros. Es decir, y sin embargo es la más fiable. Es decir, aquí el movimiento ecologista impide que se hagan centrales nucleares en España, pero compramos energía nuclear a Francia. Pero porque hay intereses espurios, económicos y sobre todo políticos. Es decir, con las grandes empresas o compañías ahora mismo que generan energía. Nos vendieron la película de que las renovables, que por supuesto yo soy a favor y a defensor acérrimo de la energía renovable y de la energía natural, pero no está produciendo la suficiente potencia para poder sustituir, que de una forma económica... Ni se puede almacenar. De una forma económica esa energía que necesitamos. Y más en este tiempo que estamos ahora mismo coyunturalmente viviendo con el desastre climático que hemos padecido en España, que nos ha azotado, ¿no? Es decir, que es muy difícil de explicar a tus televidentes que la situación que tenemos ahora mismo, es decir, que todavía no les ha llegado el correspondiente recibo de la luz, que cuando lo vean, después de todo este tiempo que hemos estado pasando, que han estado las calefacciones de todos los hogares en España prácticamente sin apagarse, es decir, el consumo se ha disparado a lo bestia, ¿sabes? Tanto en la energía eléctrica como en el gas, es decir, pues se van a ver realmente lo que estamos ahora hablando, ¿no? Nos estamos anticipando a ello. Es decir, que una política que hubiera sido de una forma mucho más estructurada, como bien ha dicho antes el economista, ¿no? Lacalle, que hubiera podido ser más bien consecuente con la situación. Es decir, bueno, pues si se reduce la energía nuclear, ¿sabes?, en cual el coste es mucho más económico, pues por compensarlo con otro tipo de energías, que de momento no son. Es decir, la energía eólica no se está pudiendo aprovechar, ahora mismo no existe. Es decir, no existe ahora mismo en el momento coyuntural. La energía eólica depende de unos factores climáticos muy concretos y se puede producir en determinadas zonas por las corrientes de aire que hay, pero ahora mismo no se está dando, con lo cual el déficit es brutal y sobre todo si tienes encima un gobierno comunista para lo que él quiere, comunista solo para lo que él quiere, que cuando tiene que realmente dar la cara por el que le ha respondido en las urnas, no lo hace, pues ya me dirás. Bueno, es que aquí hay que acabar con la demagogia de que la energía nuclear es mala, ¿vale? Ya hay unas centrales nucleares de tercera generación que son muy seguras,
Solo hay que recordar que solo estallaron centrales nucleares en países comunistas como la Unión Soviética, como fue Chernobyl. El caso de Chernobyl y luego el accidente de Fukushima en Japón debido a un tsunami. Un tsunami, lógicamente. Y bueno, y no tiene nada que ver a lo que pasó en Chernobyl. En definitiva, que donde hay un país comunista así, es una central nuclear, es muy peligrosa, porque ya sabemos cómo trabajan los comunistas, o sea, poco y nada. Y además, pues eso, luego cuando hay un accidente, pues mienten más que pueden e intentan ocultarlo, como hicieron los soviéticos en Ucrania. Pero en definitiva, lo que tenemos que darnos cuenta, y la gente se tiene que dar cuenta ya, la misma sociedad, que deje de ser tan infantil, que necesitamos la energía nuclear por una sencilla razón, porque es más barata, porque al menos no contamina, no es tan contaminante. Y como ha dicho Fernando, pues lógicamente hay que hacer una transición a las energías renovables, pero las energías renovables, los sistemas de energías renovables, todavía son muy precarios y no nos dan servicio. De hecho, tenemos que estar comprando energía a Francia constantemente, porque los franceses no son tontos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar comprando energía a Francia que nos cuesta un riñón y eso supone una subida a la factura de todos los españoles? ¿Quién está detrás de esos intereses? ¿Quién del gobierno y qué lobby está detrás de esos intereses para, en vez de producir la energía aquí, que sea más barata, se la estemos comprando a Francia y encima parezcamos los más listos del mundo porque cada vez vamos cerrando las centrales nucleares? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Señores, necesitamos energía nuclear hasta que haya una revolución en las energías renovables que nos sean capaces de cubrir toda la demanda de nuestra energía. Mientras tanto, pues lógicamente pasará lo que está pasando ahora, pues que cada vez que hay una tormenta de nieve o una bajada de las temperaturas, bueno, suben el recibo de la luz un 50% como ha subido. Será Iglesias, será Sánchez y será el gobierno que sea, porque el sistema que tenemos actualmente no es compatible con bajar precios, es un sistema que irá a más, porque lógicamente no tenemos, digamos, pues los elementos adecuados, los sistemas de compra de energía de las centrales nucleares que nos lleve a rebajar los precios. La energía nuclear nos daría, si desarrollamos una política de centrales nucleares, nos llevaría directamente a que se pudieran bajar los precios de la luz. Mientras no hagamos eso, si la gente quiere ser muy ecologista, pues que pague el recibo de la luz, definitivamente. Es que sobre todo porque es una situación en la que estamos ahora mismo económicamente agonizando. Es decir, la situación ya no política, que ya sobra con, da igual el telediario que enciendas, bueno, de los que te puedas creer, ¿no? Es decir, cualquier informativo que escuches, ¿no? o que veas, simplemente porque el sistema económico ahora mismo está prácticamente en bancarrota, o sea, en quiebra. Es decir, en quiebra técnica porque la situación que tenemos ahora mismo y que llevamos en España, pues como para poder absorber ese tipo de coste en la economía familiar o en la economía de cualquier ciudadano de España. Yo creo que es un despropósito, yo creo que tarde o temprano esto tiene que acabar de una forma directa por una quiebra, es decir, todo comienzo, todo final de un periodo, termina con un quebrantamiento, con un momento en el que se acaba una etapa y empieza otra. Y yo creo que la estamos prácticamente la tenemos encima, ¿no? Es decir, esto es el fruto de una mala política anterior, ya no solo del gobierno del señor Sánchez, sino del gobierno anterior, en ir de alguna forma fomentando este tipo de comercio, que de alguna forma también les ha venido bien políticamente a la gente que ha estado viviendo de ellos, puesto que todos sabemos hacia dónde apuntan las puertas giratorias de todos los partidos, sean comunistas, sean socialistas, sean populares, da igual. Es decir, las puertas giratorias apuntan siempre a las... ¿A dónde apuntan? Pues entre ellas a las hidroeléctricas, a Endesa, a muchas de ellas. Es decir, pero no me preguntes cuando sabéis que es obvio. Sí, a los televidentes lo dan, nadie lo sabe, o sea, nadie lo oculta, ¿no? Es decir, que esto viene derivado de una mala política, como tú bien has comentado antes, sobre el tema de la administración en cuanto a la energía, cuando es una de las bases necesarias para poder sobrevivir cualquier ciudadano en cualquier país. Y cuando en este momento nos vendría muy bien que el gobierno nos ayudara, porque nos estamos desangrando, como bien dices, en una crisis económica terrible. Exactamente, pero ya lo hemos visto y hemos precedido, de la política anterior que ha tenido el señor Sánchez con el tema de las mascarillas, que era básica. Al principio no era necesario, porque decían
los técnicos que tenía por ahí escondidos en algún zoológico, ¿sabes? Que no era necesario el uso de la mascarilla, y luego nos hemos dado cuenta que sí que era necesario el uso de la mascarilla. En fin, vivimos en eso, en un mar de dudas, y seguimos viviendo en un mar de dudas, y seguiremos viviendo, que Dios nos aguarde, que no tengamos más desastres naturales, porque nos van a venir dobladas. Vamos. Prepárense para la factura de la electricidad de este mes, que será mucho más alta, y para la factura del gas, que suelen ser bimensuales, que quizá les llegue el mes siguiente. Lleven cuidado, la calefacción gasta mucho, y encima, en estos momentos, con el kilovatio hora disparado de precio, acercándose a los 100 euros por kilovatio hora. Y para colmo, ni siquiera la parte más importante de la factura es nuestro consumo, sino todos los peajes y los impuestos que nos impone el gobierno a través de esa factura. Así que realmente sería el momento de que nos echara una mano. Este es simplemente un problema más de los muchos que nos va a acarrear esta tormenta Filomena, que, como saben, ha cubierto de nieve gran parte de España. Nos ha traído mucho frío y ha generado muchísimos problemas y también roturas. Una pequeña pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa.
Permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la joya de una reina que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel, plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y siéntete como una reina. España está sufriendo las temperaturas más bajas de los últimos 20 años. La verdad es que estamos alcanzando los registros más bajos desde que se contabilizan. La ola de frío que nos ha traído la borrasca Filomena nos ha dejado los datos más extremos. Por ejemplo, al amanecer de ayer martes, la temperatura más baja se registraba en Bello, en Teruel, con 25,4 grados bajo cero, en Molina de Aragón, en Guadalajara, con 25,2 bajo cero, y en Santa Eulalia del Campo, en Teruel, 23 grados negativos. Ayer amanecían en alerta roja 11 provincias de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, 4 provincias de Castilla y León y 2 de Aragón. Hoy ha continuado la misma tendencia y las previsiones para mañana siguen iguales. La intensa nevada, caída en los últimos días, llegó a paralizar el aeropuerto de Barajas, dejando a multitud de viajeros en tierra que tuvieron que dormir, en muchos casos, en el suelo de las terminales. Las principales carreteras están ya operativas a estas horas después de un bloqueo casi total, aunque se sigue recomendando extrema prudencia y evitar desplazamientos si no son imprescindibles debido a las placas de hielo que se han formado a causa de las bajas temperaturas. Sin embargo, muchas carreteras secundarias y multitud de calles en muchos municipios siguen impracticables a causa de la nieve y del hielo. Los daños han sido muy numerosos: cubiertas derribadas, árboles caídos por el peso de la nieve, coches aplastados o abandonados. ¿Quién se hace cargo de todos esos daños? Nos los va a cubrir el seguro. Fernando Fanego es abogado especialista en responsabilidad civil. Don Fernando, a ver, ante todos los daños y males que están acarreando estas nieves, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, si tenemos el coche aparcado en la calle y un árbol cae encima y nos lo aplasta, ¿qué ocurre? Pues lo primero, a ver, que deberíamos recomendar a los televidentes es que vean la póliza de seguridad, de riesgo de seguro del coche. Si el coche está a todo riesgo. A ver, el consorcio en este caso, que es el que de alguna forma todo el mundo apunta que o dirige la reclamación o puede ver que tiene una solución para poder reclamar los daños producidos, es decir, el consorcio en este caso no respondería porque de alguna forma el consorcio solo cubre los riesgos extraordinarios, pero los que devienen de lluvia, es decir, agua torrencial, o devienen de, por ejemplo, riadas, ¿sabes?, producidas, convertidas en riadas, o, por ejemplo, golpes de mar en una tempestad, o otro tipo de riesgos que no son exactamente en lo que es la nieve. Es decir, que si un árbol nos aplasta el coche debido a la nevada, ¿no lo cubriría? A ver, habría que reclamar, no, para nada. Habría que recurrir al seguro propio del vehículo, o si no, también habría la alternativa de estudiar la posibilidad de reclamar al municipio o al ayuntamiento donde se encuentre el árbol o el vehículo estacionado. Pero el seguro propio del vehículo, si es un seguro a todo riesgo, sí. Pero lo tiene que incluir, es decir, tiene que incluir que haya granizo, nieve y... ¿Lo tiene que poner específicamente en la póliza? En la propia póliza de seguro del vehículo, ¿sabes? Si no, no lo cubre. Entonces, con lo cual es muy importante porque, a ver, a la hora de aclarar, digo, a la gente que pueda tener, que todos hemos visto ahora cómo nos hemos visto afectados por esta tempestad de nieve que hemos tenido y que hemos padecido por la ola de frío y claro, lógicamente no todas las pólizas cubren todos los... Es decir, lo que son los riesgos, lo que son los daños producidos como consecuencia, por ejemplo, de una nevada, caída de cornisas, cualquier tipo de daño en el edificio y demás, siempre son los seguros de responsabilidad de la vivienda o de la finca. Por ejemplo, ¿se puede iniciar acciones contra el ayuntamiento en caso de que se considere de que ese árbol se ha hundido quizá por un mal mantenimiento? A ver, siempre existe la posibilidad, lógicamente,
lógicamente, de acudir a esa vía. Es decir, lo primero que tiene que hacer el afectado o el perjudicado por este tipo de situación es ir a la póliza que le cubra, si es un vehículo, en el caso de que sea un bien mueble como el vehículo, o en el caso que se haya producido los daños en su vivienda, ¿no? En la casa, en el seguro de hogar, ¿no? Pero sí que es posible, por supuesto, del poder reclamar los daños a la administración pública por una desatención al mobiliario público, como entre otras cosas son los parques o determinadas avenidas en las que se plantan los árboles. Los árboles no los plantan los ciudadanos, los planta el municipio. Si yo voy conduciendo en circunstancias normales, si tengo un golpe, mi seguro a todo riesgo me lo cubrirá y cargará los gastos al conductor oponente en caso de que haya sido responsable, o a mí si he sido yo. Imaginemos que voy conduciendo y que debido a una placa de hielo mi coche se desliza y me lo acabo golpeando. Mi seguro me cubrirá esa reparación, pero me penalizará en bonus malos considerando que es culpa mía, o hasta qué punto considera que ha sido culpa del asfalto. A ver, desde el punto de vista de la conducción, el reglamento de circulación de los vehículos a motor te exige la máxima atención en la conducción, es decir, no te exime de que exista una placa de hielo o que a lo mejor no estuviera indicada, que sí que sería ahí a lo mejor podrías atisbar una responsabilidad por parte de la administración. Pero en el caso de la conducción se te exige que todo conductor esté presto a cualquier tipo de circunstancia que se pueda ver en la vía pública, con lo cual entre ellos está por supuesto el hielo, y más cuando una situación en la que o ha hecho frío o está en una situación en la que posiblemente la calzada o el asfalto se pueda ver afectado. En este caso, por supuesto, si tienes un seguro de responsabilidad que cubra todos los riesgos, que sea el famoso seguro a todo riesgo, pues no tendrás ningún problema y te cubrirá cualquier tipo de eventualidad en este tipo de siniestros, ¿no? Pero si no, lógicamente, pues a ver, lo primero es conducir adecuado a las circunstancias del tráfico y de la vía por la que circulas, ¿eh? Si estamos en casa y debido a las bajas temperaturas se congelan nuestras cañerías y se produce alguna rotura y alguna fuga y escape, únicamente nos lo podrá cubrir si tenemos un seguro del hogar, si no, no. Exacto, es decir, ahí lógicamente toda la vivienda está exigida o se exige que tenga un seguro de responsabilidad frente a terceros sobre los posibles daños que pudieras causar. Entonces, con lo cual, ese tipo de eventualidades, ¿sabes? Digo, en situaciones, son situaciones límites, ¿eh? Normalmente en España nos han dado filomenas desde 1900 y pico, entonces que te estalle una cañería por el frío, pues hombre, es difícil, pero si te pasa, lógicamente, el seguro de responsabilidad de la vivienda es el que debe cubrir ese tipo de anomalías o ese tipo de siniestros. En el caso de las viviendas, ¿no? En el caso de los automóviles, como te he dicho antes, es decir, si el seguro está a todo riesgo, lo que pasa es que hay un tipo de seguro que es importante que tus televidentes estudien bien la póliza de seguro que tienen del vehículo, ¿no? Porque tiene que incluir, entre otras cosas, hay dos partes muy diferenciadas de una póliza de responsabilidad, o sea, de seguro del vehículo, en el que son las condiciones generales que te marca la propia ley, y otras que son las condiciones particulares que tú pactas, donde entre otras cosas también está una cosa tan importante como es la defensa jurídica frente a un posible evento o siniestro, ¿no? Es decir, que es importante sobre todo lo que se pacte, pero tiene que tener incluido, o sea, que tiene que estar a todo riesgo y tiene que tener incluido ese tipo de eventualidad. En las últimas horas en los hospitales de Madrid se han disparado la atención de traumatología a causa de fracturas acaecidas por resbalones en la calle. Si existe una placa de hielo en el suelo, ¿no es el ayuntamiento el que está obligado a mantenerla en condiciones para que no resbalen los peatones o al menos a señalizarla? Pues efectivamente. Ahí tenemos una encrucijada muy grande y no desde ahora, desde hace muchos años. Es decir, en España no se ha tildado de ser un país en el que se haya estado acostumbrado a reclamar al seguro o al ayuntamiento, a la administración pública, de los daños que te pasan en la vía pública, pero si hay alguien que es garante en esta situación de eventos es la administración pública, que se encarga de, igual que, pero además que es que lo van a entender, o se va a entender muy fácilmente, porque ninguno de nosotros, ni los ciudadanos, ni cualquier parte del usuario de la vía, pone el asfalto, ni pone las aceras. O sea, son las administraciones públicas las que se encargan de ya no solo de instalarlo, o sea, de poner adecuadamente las aceras, que no tengan vaivenes y no sea como una gincana, sino que encima que tengan la conservación adecuada para que eso se mantenga, ¿no? Y se pueda transitar por ahí libremente. Claro, por eso ese mismo hecho genera la responsabilidad del municipio en el caso de que, habiendo en la vía pública un determinado desperfecto y causando daños a un tercero, siempre y cuando se pueda probar, o bien notarialmente o bien
hay otros medios para poderlo hacer, pero sobre todo notarialmente, es decir, que efectivamente existe ese defecto en la vía o existía esa placa de hielo, pues por supuesto que se puede reclamar. ¿Y tienen los ayuntamientos pólizas para cubrir esas eventualidades? Pues en realidad es el propio ayuntamiento el que tiene que, en este caso, decir, normalmente las empresas que construyen o que hacen o que se encargan de la instalación de los adoquines son las que de alguna forma también se encargan en muchos casos del mantenimiento, y esas son las empresas a las que, entre otras cosas, también tienes que, en el caso de reclamación, hacer presencia a su intervención, ¿no? Puesto que son ellas las que se encargan de la conservación del estado de la vía. Es decir, que ya no solo el ayuntamiento, sino la empresa concesionaria que le concede al ayuntamiento por una cantidad ingente de dinero, normalmente son cantidades ingentes de dinero, las que se encargan de la conservación, tanto de sea autovías o calles o carreteras nacionales, vamos. Y un detalle más antes de abrir el debate. Si se desprende el alero de un tejado debido al peso de la nieve y eso ocasiona daños, que pueden ser materiales o personales, ¿de quién es la culpa y a quién se reclama? Bueno, pues lo primero que habría que ir es contra el seguro de la vivienda donde se cae esa jardinera o ese tipo de enser. Es decir, de la nieve nadie es responsable, de que caiga nieve nadie es responsable. Lo que sí que es responsable es de que esa alféizar o ese tipo de alero del tejado estuviera en buenas condiciones. ¿Y de quién depende de que ese alero estuviera en buenas condiciones? Me podéis responder muy fácilmente, de la propia comunidad de vecinos que se encarga del mantenimiento de las instalaciones de la finca. Pues lo tanto, lógicamente, al primero que habría que acudir a decir, oiga, es que se ha caído esto, es al seguro que cubre la responsabilidad de la finca, de la comunidad de vecinos. Es decir, que más vale que todos los particulares y todas las comunidades de vecinos tengan pólizas de seguro de responsabilidad civil ante eventualidades como esta, que pueden no estar ocasionadas por ellos, pero ser ellos responsables legales. Correcto, y sobre todo que vean, ya no tanto las condiciones generales, que ya están precisamente, son la base para cualquier tipo de póliza, sino sobre todo las condiciones particulares, que es la que se pacta, ¿no? Que ahí hay mucho desconocimiento y sobre todo la gente no tiene sobre todo la profundidad en lo que es necesario realmente que esté la cobertura del seguro o no, como por ejemplo lo que me estabas consultando, de lo que me estás diciendo, que nadie sabe si tiene incluido cuando caen chozos así de punta, ¿sabes? Es decir, de nieve o no de nieve, de granizo o mismamente simplemente un rayo, así que te puede caer el coche o cualquier tipo de evento de la naturaleza. O sea, tienes que tener, lógicamente, en las condiciones particulares pactado una serie de cláusulas que son básicas, y si no, pues te verás con serios problemas. Pues yo no sé tú, Jesús Ángel, pero yo lo que he visto en las últimas horas me da la impresión de que ha habido incidentes tales que puede haber muchísimas reclamaciones en todas partes. Muchísimas. Yo creo que Fernando tendría muchísimo trabajo si la gente, pues claro, lógicamente supiera sus derechos, pero el problema yo creo que la gente no sabe cuáles son sus derechos. Ni sus obligaciones tampoco. Sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una casa y no sabes que puedes ser responsable, a lo mejor no tienes un seguro que cubra daños a terceros. Hombre, generalmente me parece que es obligatorio tenerlo en cualquier edificio, un seguro de daños a terceros, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países ese sistema, por ejemplo en Estados Unidos, si tú, por ejemplo, no limpias tu acera, pues me hace que te multan directamente, y si alguien se cae, pues eres responsable tú, si se cae en la puerta de tu casa, eres responsable por no haber limpiado en condiciones. Aquí en España, pues lógicamente, si estamos viendo pues cómo están las calles de Madrid, y mucha gente se está rompiendo piernas, se está rompiendo caderas, etcétera, pues hay un responsable directo que serían los ayuntamientos correspondientes, porque para eso se paga una cantidad ingente de dinero para tener las calles en condiciones. Pero claro, aquí la gente no es consciente de que se tira casi 6 meses pagando impuestos y tendríamos que tener casi las calles como de oro, ¿no? Y no cuando llega una tormenta con Filomena, pues vivir una situación tan dantesca como la que estamos viviendo en estos instantes, que parece que salir a la calle pues es casi pues una aventura en el Ártico, ¿no? Porque si han hecho pequeños caminos para poder andar en los sitios adecuados, en otros directamente no hay caminos, hay que caminar por el hielo, y lógicamente yo creo que los ayuntamientos en general de la Comunidad de Madrid pues no han estado a la altura de las circunstancias ante el problema que estamos viviendo, porque es que lo que no se puede parar es la Comunidad de Madrid, que es el motor de la economía de España durante días como lo que estamos viviendo.
Cuando hemos venido aquí al plató, aquí a Ventorro del Cano, pues nos hemos desviado un poquito del camino que sabíamos que estaba bien y nos la hemos pasado encontrado en Ratoneras. En Ratoneras, directamente en Ratoneras, aquí en el polígono. ¿Qué es lo que quiere decir? O te sabes el camino para ir al trabajo, que sepas que está limpio, etcétera, etcétera, o directamente pues estar en una situación muy parecida como la que pasó el pasado viernes o sábado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, los servicios de limpieza, de actuación de los ayuntamientos, pues estamos a miércoles. Esto empezó el viernes, el sábado terminó ya de nevar y ya tendrían que estar las calles medianamente en condiciones. Yo todavía no he visto, por ejemplo, que vengan camiones con lo que son las recogedoras de nieve para llevarse la nieve, ¿no? Están esparciendo las nieves a los lados, los coches no pueden salir. Yo creo que todo eso tendría que ser una reclamación colectiva de todos los vecinos de los diferentes municipios para poner en su sitio ya a los ayuntamientos. Ya basta la broma, ¿no? O sea, que pagamos mucho, trabajamos más de 6 meses pagando impuestos para que nos den unos servicios en condiciones y no para que caiga una tormenta con Filomena, que puede ser muy grande, muy pequeña o regular, pero que no se puede paralizar la economía 10 días con la situación que estamos viviendo. ¿De qué vamos a comer? Y ahora surge la noticia que dicen de Andalucía, lo decíais vosotros ahora, de que quieren que nos confinen de nuevo. O sea, ¿de qué? ¿Qué comemos? ¿Qué más falta? ¿Nos comemos la suela de los zapatos? Porque es que si no podemos trabajar, esto sería pues ya el apocalipsis total. Sobre todo porque hay una cosa que yo creo que lo deben saber, lo deberíamos saber todos, ¿no? Es decir, cuando estás avisado o preavisado de que te va a pasar un evento dañoso, si no pones los medios, eres culpable del resultado. Es decir, es muy sencillo. Es decir, si lógicamente tú sabes que hay casos fortuitos y casos de fuerza mayor. La fuerza mayor, que ahora se va con todo con la tempestad esta cíclica atípica que hemos pasado de la Filomena en forma de nieve, pues lo vamos a ver, ¿no? Porque es innumerable la cantidad de siniestros y sobre todo de perjuicios producidos como consecuencia de la misma, ¿no? Claro, cuando estás avisado, la administración pública está avisada de este tipo de evento, porque hoy día con los medios tecnológicos se puede perfectamente vaticinar o prever cuándo va a venir, en qué momento va a llegar. Es que hasta el propio esta teléfono... tormenta la avisaron. Claro, por supuesto, y está avisada, es decir, pero claro, lo que no es de recibo y sobre todo ahí es donde se genera la responsabilidad, si es culposa o no, o dolosa, de las administraciones públicas cuando no han tomado las medidas adecuadas para, una vez habiendo sido previsto, es lo mismo que lo del COVID. O sea, el COVID llevaba la OMS avisando al gobierno central de esta España, todavía soberana, aún soberana de momento, es decir, desde hace un montón de tiempo antes de que se dieran los primeros casos en España, y se venía avisando y se venía previsando, y aquí se hizo caso omiso a esto, es decir, ahí es donde está la conducta dolosa de la administración pública en cuanto al resultado. Claro, lógicamente, ni el gobierno del señor comunista de Sánchez y tal, es decir, es culpable de que nos haya afectado una pandemia, ni que haya venido Filomena a España, porque eso son hechos de concepción natural, es decir, que va a venir y a lo mejor dentro de 5 años pasamos uno, Dios quiera que no, o si no, a lo mejor dentro de 100, hasta dentro de 200 no vuelve a haber otro, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya tienes los medios tecnológicos que te han preavisado de que esta situación se puede dar y no has tomado las medidas, yo no entiendo que haya ayuntamientos y municipios en los que no se tenga sal para poder repartir a los ciudadanos. Es decir, ya es tan sumamente de bajeza suma, ¿sabes lo que te digo? Que existan ayuntamientos, ni uno ni dos, y da igual, yo no estoy hablando de si están gobernados por uno o por otro, sino decir que a todos se nos ocurre alguno en mente, seguro, de un partido o de otro, pero yo creo que ha llegado el momento de que el ciudadano pida responsabilidades a los políticos, que como bien dice Ángel, pasamos medio año pagando impuestos para luego tener unos servicios, y estos han brillado por su ausencia en muchas ocasiones. Y nosotros nos preguntamos, ¿debería el gobierno de Pedro Sánchez decretar zona catastrófica para Madrid, por ejemplo, o para la comunidad de Castilla-La Mancha, puesto que algunas administraciones están planteando solicitarlos? ¿Qué supone la declaración de zona catastrófica? Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito.
Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina.